Bien, enseguida vamos a estar hablando ya del panorama financiero de la semana. Adelantaba en la apertura del programa que para los mercados en la Argentina realmente fue una semana muy complicada. Algo mejor estuvieron los mercados a nivel internacional, sobre todo los mercados desarrollados, donde las bolsas estadounidenses principalmente estuvieron nuevamente en una etapa positiva, volviendo a alcanzar los máximos e incluso en algunos índices superando los máximos que habíamos visto algunas semanas atrás. Pero antes de esto, hablamos de la temporada. Buenas expectativas, pero ya se empieza a advertir un fenómeno preocupante que son las estafas en alquileres a través de Internet. Sobre este tema ya está trabajando la Defensoría del Pueblo, así que Javier Novoa conversó en la semana con Fernando Risi. Estamos preparándonos para reimpulsar para esta temporada que viene lo que es el programa Defensoría del Turista de la Defensoría del Pueblo, para que la gente sepa que con solo contactarnos vía mail tiene una asistencia permanente por parte de la Defensoría del Pueblo desde cualquier lado del país. Obviamente esto no tiene costo, es simplemente con enviar un mail nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto. La dirección es defensoriadelturista@gmail.com. Esto es controlado todos los días. Y bueno, ya estamos empezando a recibir algunas cuestiones, algunas preocupaciones, algunas consultas y algunas denuncias ya en lo que tiene que ver, por ejemplo, con tentativas de estafa en lo que hace alquileres. Estamos viendo que por Facebook se están ofreciendo alquileres a precios muy bajos, muy llamativos, ¿no es cierto?, y muy atractivos, donde se ofrecen, por ejemplo, tenemos en algún caso que están ofreciendo en la calle Aristóbulo del Valle alquileres de departamentos con pileta en edificios que no tienen pileta, por ejemplo, ¿no es cierto?, con comodidades que no existen, como sauna. Y esto nos motiva a que trabajemos con el Colegio de Martilleros y trabajamos mucho también con la Fiscalía de Delitos Económicos, que es la que entiende los casos de estafa. Así que ya empezando a hacer las investigaciones del caso, a dar los consejos del caso, básicamente que la gente desconfíe cuando hay precios muy convenientes, ¿no es cierto?, y que nos contacte, que contacte a la Fiscalía o al Colegio de Martilleros, y en lo posible que haga sus operaciones a través de los profesionales que están habilitados específicamente por la ley, que son los martilleros, o que si no, caso contrario, lo hagan sabiendo con quién están negociando, porque después hay que hacer un reclamo o una denuncia, se sabe a quién hacérsela y no con personas ignotas, con personas anónimas, como es el caso de las personas que uno contacta por Facebook o por redes sociales o por Internet. Justamente en eso quería hacer hincapié. En la mayoría de los casos lo mejor o lo más recomendado es ir a los lugares que están específicamente destinados a este servicio, que es el alquiler de una vivienda, y no a través de una red social con una persona que no sabes ni siquiera si es real o no. Exactamente, la identidad del supuesto martillero se puede verificar entrando a la página del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Mar del Plata, que es la entidad del colegio profesional que controla la ética profesional, y realmente a veces ahorrar unos pesos para no pagar la comisión al martillero puede significar tener un disgusto en cuanto a que la vivienda no está en las condiciones que correspondía, que el precio no termina siendo el precio final, sino que termina teniendo agregados, en el tema de que no hay a quién reclamarle en el caso de que tenga cualquier inconveniente la persona que hace la locación o lo que fuere, ¿no es cierto? Así que bueno, pero si no es por medio de una inmobiliaria, por lo menos contratar con alguien que se conozca, que dé la identidad, que tenga un nombre y apellido y un domicilio y un teléfono verdadero para saber a quién hay que hacerle una denuncia o lo que fuere posteriormente. Y más allá de que este fenómeno, ¿no?, de las estafas a través de Internet sea limitado en términos generales, por lo menos en relación a la cantidad de alquileres, ¿no?, que se pactan aquí en la ciudad de Mar del Plata, sin duda es un proceso para llamar la atención de todos los marplatenses, porque es un fenómeno que naturalmente daña la imagen turística de la ciudad y perjudica también a aquellos que hacen las cosas bien con ofertas de alquileres no solamente a precios razonables, sino en condiciones honestas a aquellos potenciales viajeros que llegan a la ciudad de Mar del Plata. En el segundo tramo de la charla, el doctor Fernando Risi nos cuenta algunos detalles más de lo que es el accionar de la Defensoría del Pueblo en este tipo de situaciones, y también advierte a aquellos propietarios que tengan inconvenientes una vez que hacen los alquileres
para que bueno, también tengan en cuenta la Defensoría del Pueblo a la hora de defender sus derechos y presentar sus reclamos. Exactamente, son dos situaciones. Una se plantea directamente como un delito penal, el delito penal de estafa, ¿no es cierto? En ese supuesto, ¿a quién se le reclama? Hay que hacer una denuncia judicial, la Fiscalía interviene buscando a los autores, pero hay que ver si esos autores después se logran identificar. Si se identifican hay un proceso penal, pero hay que ver si está el dinero para después responder en lo que hace a la indemnización de la persona damnificada. Y en el otro caso se identifica a la persona llega, encuentra al titular de la vivienda y aparece la situación de realmente si la vivienda reúne las condiciones o las características esperadas. En su caso hay que hacer una cuestión incluso ante la justicia civil por el tema contractual, ¿no es cierto? Por incumplimiento de contrato o por publicidad engañosa, lo cual da motivo a gastos, a tiempo, a perjuicios, ¿no es cierto? Pero por lo menos está identificado el autor de la falta, digamos, administrativa, ¿no es cierto? O del incumplimiento contractual. Así que esas son las dos situaciones. Fernando, si bien en la mayoría de los casos, debe ser en el 95%, imagino siempre el que tiene algún problema es el que contrata el servicio, el que alquila la vivienda, ¿se ha dado también de reclamos del propietario con algún problema que surja? Se da muchas veces porque no se piden las garantías contractuales, entonces se le alquila a alguien que termina sin pagar y no hay a quien reclamarle. Esto obviamente se cubre teniendo un contrato firmado de alquiler y las garantías específicas, ¿no? Pertinentes para que quien alquila por temporada realmente garantice o establezca quiénes son los fiadores de su obligación. Con la experiencia que tenés en el cargo, con las temporadas que han pasado ya desde la Defensoría del Pueblo, ¿creés que va a ser una temporada con índices similares a anteriores o que va a haber quizás por la crisis económica una mayor cantidad de reclamos? Yo creo que va a haber mayor cantidad de reclamos desde el momento en que va a haber mayor demanda de inmuebles, ¿no es cierto? Porque va a venir mucha gente, según se espera, a Mar del Plata, y porque mucha gente se acostumbró a lo nuevo, a lo novedoso, que es el tema de contratar por internet. Es decir, la gente que tenía una costumbre de ir a su inmobiliaria, de ir a su agente de viajes o lo que fuere, con la pandemia se acostumbró mucho más a lo virtual. Entonces se mete en redes sociales, se mete en marketplace, se mete en las páginas específicas habilitadas y realmente no tiene certeza de con quién está contratando. Tiene una identidad que muchas veces es falsa. Obviamente hablamos de un 1% o un 1 por 1000 de los casos de alquileres que se dan, pero significa que son casos igual. Nosotros en la Defensoría del Pueblo, temporada tras temporada, tenemos decenas de personas estafadas y la justicia tiene centenares de demandas o de denuncias en este sentido. Lo importante es también que la gente que ha sido estafada no deje pasar el caso y haga la denuncia, porque quizás denuncia más denuncia más denuncia pueden dar los datos que con un solo denunciante no se obtienen. Se van atando hilos, se van uniendo cabos, ¿no es cierto? Y con las distintas denuncias se llega a quienes son los estafadores, que eso es lo importante, ¿no es cierto?, para realmente que estas personas inescrupulosas obtengan una sanción. Y pasamos ahora sí entonces a hablar de lo que ha sido la semana de los mercados financieros internacionales en principio, con tendencias que aparecen bastante claras, ¿no?, en las últimas semanas, porque realmente los movimientos que estamos viendo son algo así como recurrentes semana a semana. Por un lado, los mercados desarrollados con una tendencia mucho más favorable que el resto de las bolsas. Esto se advierte también esta semana cuando uno compara, por ejemplo, el movimiento de los principales índices en la bolsa de los Estados Unidos contra los mercados emergentes que en promedio han tenido una semana negativa. Al mismo tiempo se siguió fortaleciendo el dólar. Esto también lo venimos comentando, le diría desde hace varias semanas, si no meses, un cambio de tendencia en la relación entre el dólar estadounidense y las principales monedas de reserva mundial que está dentro de un ciclo que le hemos venido mostrando que parece presentar en esta etapa una recuperación importante.
Además, por supuesto, dentro de lo que son los mercados emergentes, este es un detalle que uno no puede dejar pasar, se nota una clara debilidad relativa de las bolsas de América Latina. Este es un detalle realmente para tener en cuenta, porque no es solamente la bolsa argentina la que está con tendencia negativa en las últimas semanas, sino que, por ejemplo, la bolsa de Brasil también ha tenido un impacto duro de los últimos ruidos políticos que hay allí, sobre todo de cara a las elecciones de los próximos meses. Pero vamos a ver todo esto, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Estados Unidos. Les recuerdo que este es el índice que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa americana. Sigue trabajando este índice, obviamente en una tendencia muy positiva desde los mínimos de la pandemia en marzo de 2020. Y en las últimas 2 semanas, bueno, se encuentra consolidando el movimiento alcista, el último, el que arrancó hacia principios del mes de octubre, en niveles de 4.700, 4.715 puntos. Esta semana en particular, 0,46% arriba, el índice Standard & Poor's 500, retomando, bueno, la búsqueda del máximo histórico que había indicado la semana previa. En el caso del Nasdaq, que estamos viendo a continuación, el movimiento es similar. Tenemos al Nasdaq hasta el momento con una suba semanal de 0,84%. Aquí les recuerdo que estamos hablando principalmente, aunque no exclusivamente, de acciones tecnológicas. Y el movimiento es similar, tendencia positiva en la semana sobre los máximos previos. Si uno mira el Nasdaq 100, que agrupa a las 100 empresas más grandes, aquí están todas las del Nasdaq en este índice. Bueno, las compañías más grandes, Apple, Microsoft, Google, Amazon y demás, bueno, esta semana marcaron nuevos máximos históricos. Le decía también que el dólar está muy firme, esto se extendió esta semana, como siempre le muestro este rango que viene desde 2017, en el que el dólar oscila, de acuerdo a este índice DXY, que lo compara contra otras 6 monedas de reserva mundial, bueno, oscila entre los niveles que usted tiene marcados con las líneas blancas, 88 por debajo, 103 por encima. Aquí hay un par de zigzags del dólar en este sentido y en este último tramo, le reitero la idea de las últimas semanas, parece estar encaminado el dólar a buscar nuevamente los niveles máximos. Por supuesto que esto habrá que verificarlo en las próximas semanas, pero esta semana en particular el dólar sube 0,85% contra esta canasta de monedas. Y le decía también que los mercados emergentes estuvieron más débiles, siguen más débiles en términos relativos. Esta semana en promedio este índice de mercados emergentes sin China, con las bolsas de Estados Unidos para arriba, termina para abajo, por lo menos hasta el momento, mediodía del viernes, 1,14% abajo este índice de mercados emergentes. Hablamos ahora de Brasil, le comentaba también que está débil el panorama de la región particularmente, y en este caso estamos mostrándole el EWZ, el índice de acciones brasileñas que cotiza esto es un fondo cotizante en la bolsa de los Estados Unidos. Está claro que la tendencia no es buena, el índice, este EWZ, nunca alcanzó este nivel, que son los máximos previos a la pandemia, es un síntoma claro de debilidad, y es más, en las últimas semanas está en un claro derrotero bajista, esta semana en particular 5,5% abajo. Y este movimiento, el último que compartimos, es el de la bolsa argentina, que como siempre decimos no termina de salir tampoco. Esta semana en particular, hasta el momento, una caída de casi 6%, hablamos del Merval en dólares, dentro de lo que ha sido este profundo retroceso y pérdida de valor para las acciones argentinas, que las sostiene todavía entre 75 y 80% debajo del máximo que alcanzaron a principios de 2018. Y así quedan las cosas entonces en este cierre de semana. Sin duda los mercados desarrollados con una tendencia mucho más positiva que los mercados emergentes, en particular los de América Latina, dentro de los cuales obviamente la bolsa argentina sigue mostrando esa debilidad relativa que venimos observando desde el principio del año 2018. Hacemos ahora la última pausa en el programa y enseguida conversamos con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar ya con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre lo que ha sido la semana en la bolsa. Adriana, te damos la bienvenida. Y bueno, en principio, una de las novedades más relevantes de lo que tiene que ver con la bolsa local es que se terminó el dólar subsidiado, ¿no? Sí, y además el lunes hubo una nueva resolución de la CNB, una más, donde también, aparte de que el Banco Central decidieron no salir a intervenir más el mercado del bono que se podía hacer el dólar MEP, otra de los temas también es que antes vos tenías la obligación de que no quedar vendido en más de 50.000 bonos nominales en la semana. Para eso vos podías comprar o vender. Con esto, entonces vos neteabas las compras. Podías comprar 200.000 bonos y vender 250.000 en realidad. Claro. Al poner esa limitación de que no se compensan, también le quitó profundidad al mercado, como menos operación. Lo que pasa es que en realidad también era tan burda la intervención del Banco Central que realmente vos, si querías, te ponías a comprar a la mañana, te comprabas 100.000 bonos y los vendías 150 al cierre y ganabas seguro. Claro. O sea, es como que todo ese tema, al no netearlo, en realidad le quitó muchísimo. Eso, sumado a que el Banco Central decidió no salir a intervenir más el mercado, nosotros al principio no entendíamos, ¿viste? Cuando abre el mercado, bajaban las paridades, ¿viste? O sea, se tenía que acomodar y realmente lo que vimos fue eso, ¿no? Que se igualaron los $2 al no estar subsidiado, tanto, el dólar MEP con bonos locales y el dólar MEP con bonos globales con legislación extranjera, que antes, hoy en día si vos venís a comprar, te conviene comprar directamente el global, porque el precio es exactamente igual. Entonces, y tenés muchas menos limitaciones que el otro, porque lo que no se entiende es si no van a intervenir, ¿por qué no sacan las reglamentaciones? Que le tenemos que estar haciendo firmar a la gente declaración jurada para una cosa, para otra. Si realmente no va a intervenir más, tendrían que hacer caer las limitaciones, porque ¿qué problema hay? ¿Que compres más de 50 o quede más de...? ¿Entendés? Nosotros vemos eso, como que siempre es una forma desprolija de salir al ruedo para decir, vamos a atacar esto ahora. Y bueno, forma parte de cómo se trabaja. Sí, una desprolijidad detrás de la otra. Realmente el mercado cambiario no ha estado ordenado desde hace bastante tiempo y quedan muchas normas que no tienen sentido, ¿no? Como esta que destacabas vos. Ahora, Adriana, el otro tema que destacaba yo en la apertura del programa que tiene que ver con lo que pasó en estos días en la bolsa es esto que mencionabas vos, que la realidad es que los activos argentinos se desplomaron esta semana. Es decir, que estos mensajes del presidente del llamado al diálogo, del acuerdo con el fondo, la verdad que no prendieron porque cayeron fuerte las acciones y cayeron fuerte los bonos, ¿no? Es que la imagen, no creo que haya sido por si fue más ajustado en provincia, porque para el mundo se ganó, perdieron las elecciones, que es lo que te muestra a nivel global. Después todo ese análisis finito, si en tal localidad, en la otra, en la provincia, achicaron, quizás también es porque achicaron la diferencia, eso no lo sé. Lo que sí te digo que la imagen del miércoles festejando y eso al mundo, la verdad que pueden ver. Ven eso, nos ven a un país que está toda la plaza llena de gente que no trabaja y que realmente no sé cómo se sale de esa, ¿no? Porque eso forma parte del gasto público, toda esa gente ahí reunida, sin laburar, sin aportar. Y bueno, todo eso es la imagen del país que damos, así que realmente creo que haya bajado las acciones. Estábamos mirando, por ejemplo, Galicia, que es súper emblemática afuera, porque es uno de los papeles prácticamente
que más seguimos, y bajó prácticamente el 20%. Así que, viste, mirá si no, esa es la imagen que damos. Así que bueno, en la medida que no, porque nadie cree que vaya a haber acuerdo en definitiva, porque si vos me decís al día siguiente, el presidente hubiera llamado al resto de los partidos y se juntan a ver cómo arreglamos con el fondo, por supuesto que hubiera subido la bolsa. Pero bueno, o sea, es más de lo mismo. Entonces, en la medida que no haya un cambio, que se vea, que lo vean, ¿quién va a entrar afuera en las acciones argentinas? Especulación pura sería. Así que bueno, sí, la verdad que fue una semana, inclusive es como que al no estar más este dólar que daba 100, quizás no sé si es tanto la diferencia también, ¿no? 186, 187 a 200 pero principalmente creo que la gente, lo que veíamos todos los días anteriores a las elecciones, esa locura por dolarizarse, realmente los teléfonos es como que se apagaron, no entran más llamadas. Así que bueno, supongo que se tiene que acomodar el mercado y bueno, ver para dónde vamos, ¿no? O sea, realmente. Seguro. Pero bueno, la verdad que la Argentina sigue dando problemas. Sin duda. Por último, Adriana, entonces, mientras tanto, como canal de inversión siguen siendo los CDR los elegidos, ¿no? Porque los mercados de afuera siguen bien. Sí, inclusive ahora en esta parte del año, los que habían descansado, o sea, algunos habían descansado porque habían subido mucho en el año, ¿no? Entonces todo lo que es el sector tecnológico, bueno, no sé, Google, Microsoft, Apple, ahora están en un momento que, la verdad que todos los días, ayer el mercado quizás afuera también no era súper optimista y sin embargo el sector de tecnología sigue subiendo. Así que bueno, el CDR sigue siendo, o sea, ¿viste? O sea, no, quizás en este momento la mayoría de la gente ya armó su cartera. Entonces cuesta, o sea, pero cuando entra alguien, seguro que escuchó hablar del CDR y es tentador entrar a acciones que no sean de este país. Así que bueno, inclusive hasta Brasil. Por más que Brasil también está complicado, pero cualquiera prefiere menos. Si vos le decís voy a elegir una petrolera, no quieren comprar YPF, prefieren comprar Petrobras Brasil o Exxon. Claro. Entonces, viste, porque a diferencia también en Brasil la bolsa ha caído y hay un momento que... Pero prefieren entrar a decir voy a hacer una diferencia, voy a jugarme a algo, prefieren jugarse con Brasil y no con la Argentina. Así que bueno, así estamos, Marcelo, complicados. Seguro. Bien, después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. Actualizamos en principio la información del dólar con el gran salto del dólar antes subsidiado y del que ahora el gobierno a través del Banco Central ha levantado las intervenciones. El dólar bolsa con Bonar 2030, esto es el bono que vence en el 2030 con legislación nacional, termina en 203,03 con una suba semanal del 10,35%. Las operaciones de dólar bolsa con el Global 2030, que es un bono de similares características pero de legislación en Nueva York, termina en 205,58 con una suba del 3,57%, es decir que esta diferencia que hasta la semana pasada era superior a los 20 pesos por la intervención del Banco Central, ahora se ha reducido a aproximadamente 2 pesos con 55 centavos por dólar. Algo similar ocurre con el contado con liquidación, donde el Banco Central ha dejado de intervenir, con lo cual las operaciones de contado con liquidación con Bonar 2030 ha saltado esta semana 16,02% a 213,57, mientras que con acciones el valor del dólar queda en 214,85, en este caso tenemos apenas algo más de un peso de diferencia entre ambas cotizaciones. En el mercado de bonos, actualizando también esta información, fuertes caídas, esto ya lo anticipábamos en la apertura del programa, la más importante para el Bonar 2030, 12,34% abajo. Y finalmente, probablemente el dato más preocupante de la semana, que como decíamos en la apertura, exige alguna definición del gobierno acerca de lo que es la mecánica o la dinámica del mercado cambiario, es la caída de las reservas internacionales del Banco Central. Esta semana 334 millones de dólares, dólares justamente las reservas que han caído a partir de distintas operaciones que tienen que ver con importaciones e intervenciones por parte del Banco Central.
Con lo cual, reitero, se agrava este problema que naturalmente transmite desconfianza sobre el resto de las variables económicas y financieras. Así quedan entonces las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana y otra vez, ¿no? Como comentábamos en la apertura, la necesidad de definiciones urgentes que resuelvan este tema, tal vez no tan urgente es la caída de los activos argentinos, que tienen que ver obviamente con situaciones que atienden en principio, ¿no? Porque obviamente es un fenómeno más profundo, en principio solo a decisiones de cartera de los inversores individuales e institucionales. El problema más serio que aparentemente enfrenta hoy la Argentina es esta sostenida pérdida de reservas internacionales que tienen que ver con un mercado cambiario realmente muy complicado. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa, nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.